Déjeme leo esta porción para hoy, lo que nos toca. Estamos estudiando el libro de Hechos, ¿verdad? Nadie dijo nada por el libro de los Hechos. Ajá. Los Hechos de los Filipenses. Voy a leer los versículos del 12 al 26. Dice así: hermanos, quiero que sepan que en realidad lo que me ha pasado ha contribuido al avance del Evangelio. Es más, se ha hecho evidente a toda la guardia del palacio y a todos los demás que estoy encadenado por causa de Cristo. Gracias a mis cadenas, ahora más que nunca, la mayoría de los hermanos, confiados en el Señor, se han atrevido a anunciar sin temor la palabra de Dios. Es cierto que algunos predican a Cristo por envidia y rivalidad, pero otros lo hacen con buenas intenciones. Estos últimos lo hacen por amor, estos últimos lo hacen por amor, pues saben que he sido puesto para defensa del Evangelio. Aquellos predican a Cristo por ambición personal y no por motivos puros, creyendo que así van a aumentar las angustias que sufro en mi prisión. Qué mal corazón, ¿verdad? Tenían. ¿Qué importa? ¿Qué importa? Al fin y al cabo, y sea, con motivo falso o con sinceridad, se predica a Cristo. Por eso me alegro. Es más, seguiré alegrándome. Porque sé que gracias a las oraciones de ustedes y a la ayuda que me da el Espíritu de Jesucristo, todo esto resultará en mi liberación. Mi ardiente anhelo y esperanza es que en nada seré avergonzado, sino que con toda libertad, ya sea que viva o muera, ahora como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo. Qué tremendo. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ahora bien, si seguir viviendo en este mundo representa para mí un trabajo fructífero, ¿qué escogeré? No lo sé. Me siento presionado por dos posibilidades. Deseo partir y estar con Cristo, que es muchísimo mejor, pero por el bien de ustedes es preferible que yo permanezca en este mundo. Convencido de esto, sé que permaneceré y continuaré con todos ustedes para contribuir a su jubiloso avance en la fe. Así que cuando yo vuelva, su satisfacción en Cristo Jesús abundará por causa mía. Esas son las palabras. Imagínese que se las escribe a usted, que las escribe a nosotros. Imagínese que las escribe usted. No sé si la situación en la que San Pablo estaba, nosotros sentiríamos con el mismo optimismo, pero San Pablo estaba optimista, estaba gozoso. ¿Recuerdan las tres cosas que de la semana pasada? ¿Qué era? ¿Los tengo a dónde? En la mente, en el corazón, en la oración y el corazón y las oraciones. Como misionero, el apóstol Pablo anhelaba predicar el evangelio en Roma. Ahora, era muy importante porque Roma era la ciudad principal del imperio. Y si él lograba conquistar a Roma para Cristo, entonces alcanzaría a millones de personas con el mensaje. Imagínense que ganamos a Los Ángeles para Cristo, o Nueva York, o Chicago. Es decir, el impacto que tendría Los Ángeles convertido a Cristo. ¿Usted se imagina? New York convertido a Cristo. Bueno, ese era el deseo de San Pablo. Era críticamente importante en la agenda de Pablo ir a Roma. Él dijo, después de estar allí, en Jerusalén, que iba para Jerusalén cuando escribió, tengo que visitar a Roma. No era opción. Cuando estaba en Corinto escribió, de allí mi gran anhelo es de predicarles el evangelio también a ustedes que están en Roma. Entonces, llevar el evangelio a Roma era uno de los sueños o deseos grandes del apóstol Pablo. Entonces, ya dijimos esto antes. Pablo quería ir a Roma como predicador, pero más bien fue como prisionero. Él no llegó como evangelista.
Él pudo haber escrito una carta solamente de la experiencia del apóstol Pablo. Él dice, como lo que ha pasado. Filipenses 1:12, ¿verdad? Hermanos, quiero que sepan que en realidad lo que me ha pasado ha contribuido. Entonces, ¿qué sucedió? Eso que de lo que habla San Pablo que sucedió, que le pasó, se encuentra en Hechos 21, del 17 hasta el final. Ahí, si usted quiere saber a qué está refiriendo Filipenses 1:12, lea Hechos 21, comenzando con versículo 17 hasta el final del libro de los Hechos. Todo eso es lo que le pasó. En resumen, bueno, fue arrestado en el templo de Jerusalén, ¿se acuerda? Porque algunos pensaron que estaba metiendo gentiles al templo, que estaba violando el templo, estaba, como se dice, profanando el templo con gentiles. Los judíos, por otro lado, los romanos, pensaban que Pablo era un rebelde egipcio y lo tenía en la lista de se busca. Entonces se convirtió él en el centro de una conspiración política y una conspiración religiosa, y estuvo preso en Cesarea por 2 años, hasta que él dijo que apelaba al César, que era el derecho de todo ciudadano romano, ¿verdad? Mientras es llevado a Roma, ahora que apela a César, ¿qué sucede? Un tremendo naufragio. Y cuando salieron a la isla de Malta, estuvieron 3 meses en la isla de Malta esperando que pasara el mal tiempo. Y allí sucede que estaban calentándose y una serpiente lo muerde y dice aquello, este sí que está malo, este hombre sí que era malo, porque se escapó de la justicia, pero aquí lo agarró la justicia. Cuando no se muere, dije, este es un Dios, dice, ¿no? Pero situaciones difíciles que le pasaron. Entonces, a muchos hubiéramos visto eso como un fracaso. Sin embargo, para el apóstol Pablo no, para la mente del apóstol Pablo no, porque el apóstol Pablo tenía una mente, ¿recuerdan qué clase de mente tenía? Determinada, una mente firme. Recuerda que dijimos que la mente, el libro de Filipenses, el apóstol Pablo hace énfasis que nuestra manera de pensar hace la diferencia. Entonces, todo hubiéramos visto, quizás nosotros hubiéramos visto eso como algo terrible. Pero no, ahora estoy leyendo un librito chiquito que se llama Como el hombre piensa, así es. Y dice que nada de lo que nos sucede es circunstancia. Nosotros, en cierta manera, lo hemos creado por la manera en que pensamos. Hay, como diría el doctor Rodríguez, un chicle para masticar. Para rumiar un poquito, ¿no? Entonces, Pablo no encontró su gozo en las circunstancias ideales. Él encontró su gozo ganando a otros para Cristo. Entonces, eso es sumamente iluminador, digamos. Porque lo que causa nuestro gozo va a determinar cómo enfrentamos las experiencias de la vida. Si nuestro gozo lo encontramos en estar saludables, si nos enfermamos, se acabó el gozo. Si el gozo de nosotros descansa en tener todo lo que necesitamos, una vez que nos falta eso, se acabó el gozo. Entonces, el enfoque de nuestro gozo va a determinar cómo respondemos a las situaciones. El apóstol Pablo encontraba su gozo en vivir para Cristo y ganar a otros para Cristo. En otras palabras, Cristo era el enfoque de la vida de Pablo. Por lo que leímos, para mí el vivir es Cristo. Él quiere que seamos, la palabra avance del Evangelio, recuerda, ¿verdad? Dice, en esas circunstancias, el apóstol promovió el avance del Evangelio, que era todo lo que importaba. Recuerda, él quería ir a Roma, ¿a qué? A llevarles el mensaje del Evangelio.
Ahora, la palabra avance es importante porque el apóstol Pablo la usa como para un trabajo pionero. ¿Qué es ser un pionero? El que va, la punta de lanza, ¿no? La punta de lanza. Entonces el apóstol Pablo dice que ve todo para el avance del evangelio. Es decir, escribiendo los romanos, él dice, yo quiero llevar el evangelio donde jamás ha sido, donde otros no han predicado. Pionero. Y creo que el mensaje sutil para nosotros ahí es que se debe hacer nuestra misión, nuestra meta. Ahora, el término griego se refiere a los ingenieros del ejército que van adelante de las tropas para abrir el camino hacia el territorio nuevo. Ese avance. Los de avanzada, exactamente. Los ingenieros del ejército van adelante abriendo, explorando. ¿Avanzada se llama? Entonces, en otras palabras, ser del grupo de la avanzada. Ahora, Dios todavía desea que llevemos el evangelio a nuevas áreas. Y eso cae bajo ¿qué para nosotros? Bajo poder. Ensanchar. Todavía quiere que nos sigamos. San Pablo estaba ensanchando el territorio. Y esa es la idea. Ahora, él quiere que seamos pioneros y algunas veces arregla las circunstancias para que no seamos nada menos que pioneros. Viene a mi mente la muchacha, la sirvienta o la esclava que servía en la casa de Naamán, ¿se acuerda? Fue llevada como esclava allá. Cuando Naamán resulta leproso, ¿qué le dice la muchacha? Oh, si mi señor va donde el profeta de Dios, el varón de Dios, que lo sana, lo sana. La puso ahí como pionera para apuntarle a Naamán al hombre de Dios, para enfrentar con el hombre de Dios. ¿Algún otro ejemplo que venga a su mente? No tiene que ser de la Biblia, pero déjenme les digo esto que ha sucedido en la familia de nosotros. 1983 Dios nos llevó hacia el este, mi esposa y mis 3 niños. Nos fuimos solitos, nadie allá de familia, nadie de amigos, excepto una iglesia que esperaba a su pastor y un pastor que iba en busca de su iglesia. Ni la iglesia ni yo nos conocíamos, jamás no habíamos visto a nadie en la iglesia. Nos fuimos para allá. Poco tiempo después, mi cuñado va para allá. Poco tiempo después, mi suegro va para allá. Poco tiempo después, mi cuñada va para allá. Pioneros nosotros. 7 años más tarde nos regresamos nosotros. Venimos aquí a pastorear en 1990. Al ratito, mi cuñado estaba en Santana predicando. Al ratito mi suegro estaba aquí. Y después mi cuñada estaba aquí. Otra vez de regreso todos. Lo interesante es que ni nos visitamos. Que diría, como diría, qué cerquita esta familia, qué unida. No tiene que ver nada con eso. Pero Dios no ha usado de esa manera. Ese ha sido para nosotros los pioneros de la costa este y de regreso a la costa oeste. Pero no sé si ustedes tienen algún ejemplo que tenga que ver con el evangelio o quién lleva el evangelio. Tal vez a su escuela. Hermana. Mi mamá cuando era niña tenía un tío que era cristiano, pero ella era como, quizás estaba estudiando para ser pastor o algo así, pero nosotros pues nacimos en la iglesia primitiva y llegaba mi abuelito que era, el tío ese era primo de él y lo corría y le decía, vete de aquí con tu Biblia mostrenta, o sea, Oh. Biblia incompleta, ¿verdad? Y lo corría. Pero ahora nosotros llegamos al Evangelio y yo le digo a mis hermanos, yo pienso que ese tío nunca dejó de orar por la familia. Y él ya no vio los frutos, pero... Pionero en la familia. Pero el fruto dio, ¿verdad?
Amén. Lo que él sembró Amén. dio fruto. Amén. Gracias a Dios. Sí, entonces, y así llegó el Evangelio a los filipenses. Recuerdan que el apóstol Pablo quería predicar a un lugar y el Espíritu le dijo para allá no, quería a otro lugar y dijo para allá no. Y llegaron a Filipos. Ahí sí le dijo el Espíritu Santo. Ahí se lo llevó. Un joven le llamaba, pase por aquí, ayúdanos. Y llegaron a Filipos. Y así, entonces, Dios se arregla las situaciones para que seamos pioneros. A lo mejor Dios lo puso en su trabajo a usted para que sea pionero. Y tal vez no lo había pensado, pero quizás usted es la punta de lanza del Señor allí, en ese lugar. ¿Verdad? Ya. Ujú. Mire. Sí, sí, nosotros financiamos una iglesia allí, ayudamos a financiar para una iglesia en Ciudad Constitución, allá en Baja California. Ya. Sí, así que pioneros. Ahora, Dios usa diferentes herramientas para avanzar su reino. Pues. Dios es así. En el caso de Pablo hubo 3 herramientas que él usó y las tenemos ahí. Usó sus cadenas, sus críticos y su crisis. Esas 3 herramientas que el Señor usó en la vida de Pablo para que fuera pionero en las cárceles de Roma. Entonces vamos a avanzar ahora a cada uno de esos puntos. Ahí están. Bueno. Entonces pueden tomar tiempo. A ver, hermana. Ahí póngalo, hermano. Tómelo usted. Oh. Y su crisis. Ok. Las cadenas del apóstol Pablo. Entonces, me gusta este pensamiento. El mismo Dios que usó la vara de Moisés, los cántaros de Gedeón y la onda de David usó las cadenas de Pablo. A veces pensamos que Dios nos va a usar de la manera bonita que nosotros quisiéramos, bien vestidito, bien. A Pablo lo usó esposándolo a un soldado romano. Los romanos no se habían dado cuenta, ¿sí? Que las cadenas que pusieron en sus muñecas liberarían a Pablo en lugar de atarlo. ¿Listos? Dice el apóstol Pablo, este es mi evangelio por el que sufro al extremo de llevar cadenas como un criminal. Pero la palabra de Dios no está encadenada. Así que mientras él estaba encadenado como un criminal, él predicaba la palabra. Porque la palabra no estaba presa. Y no está presa. Y nunca va a estar presa. No se quejó de sus cadenas. En cambio, las consagró a Dios y le pidió que lo usara para el avance pionero del Evangelio. Y Dios contestó sus oraciones. ¿Listos? Anteriormente a esta oración, Ajá. pronto se dieron cuenta los romanos, de que las cadenas que pusieron en sus muñecas. Liberarían a Pablo en lugar de atarlo. Gracias. Uh-huh. Ahora sí.
Las cadenas permitieron a Pablo contactos con los perdidos. Ya les mencioné la semana pasada, creo que el apóstol Pablo estaba atado de manos, esposado a un soldado, y el turno de cada soldado era 6 horas. Y estaba 24/7 encadenado a un soldado. Así que cada hora, cada turno, cada día tenía la oportunidad de hablarle a 4 soldados. Ahora, esa era la guardia pretoriana. Era la élite. No había podido llegar de otra manera ahí, Pablo. Pues decimos, Dios se la ingenia. ¿Por qué es que salió la iglesia de Jerusalén? ¿Se acuerdan? No, pero ¿por qué? ¿Pero por qué? Por la persecución. Estaban comoditos en Jerusalén predicando. Y el Señor dijo, bueno, ¿y estos que no se han dado cuenta que es hasta el fin del mundo? Una persecución. Y allá van, Samaria, así como dice la palabra, ¿no? Y después hasta lo último de la tierra. Y aquí estamos nosotros hoy. Entonces, a los perdidos. Las cadenas de Pablo también le permitieron estar en la corte del César. Era un prisionero oficial. Y su caso era muy importante. Ahora, parte de lo que tenía que suceder era que el gobierno romano iba a determinar el estatus oficial de la secta cristiana. Ahora, para Pablo era importante, porque cuando ellos iban a tener que estudiar, fíjese usted, tenían que estudiar la doctrina de la fe de Jesucristo para poder determinar. Así que forzosamente, indirectamente, el encarcelamiento de Pablo obliga a los grandes del imperio a estudiar la doctrina de la fe cristiana. Se la sabe Dios, ¿verdad? Ahora, tiene que encontrarse un Pablo, sí. Tiene que encontrarse un Pablo. De otra manera no hubiera podido suceder. Tenía que encontrarse a alguien que dijera, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Idóneo. Sí, Dios creo que quiere hacer lo mismo y puede hacer lo mismo. Sí. El problema es que no hay muchos que estemos dispuestos a ser Pablos. Correcto. A que nos pongan las esposas. Bueno, yo tengo esposa, ¿verdad? Pero es de otra clase. Yo me la puse solo. Y la escogí. Así que. Pero ¿sabe? Que estemos dispuestos a ser atados. Y justamente por causa de Cristo. Hay un libro que leí hace tiempo, o era un artículo que decía, ¿dónde está el Dios de Elías? Porque es la pregunta que hizo el profeta, ¿no? Cuando llega al Jordán. ¿Y ahora? Bueno, ¿dónde está el Dios de Elías? No mi Dios, pero el Dios de Elías. ¿Dónde está el Dios de Pablo? Y decía, el problema no es el Dios de Elías. El Dios de Elías es el Dios de Elías y el Dios de siempre. El problema es que no hay personas con el espíritu de Elías. Y el problema ahorita no es que el Dios de Pablo, que usó a Pablo, no quiere usarnos a nosotros, o no puede usar a nosotros, es que quizás no estamos dispuestos a pagar el precio que el apóstol pagó para ser testigo de Jesucristo bajo las peores circunstancias. Bajo las peores circunstancias. Y son peores cuando usted sabe que usted es inocente. Usted ya sabemos eso. Ajá. Y como vamos a ver, el asunto va serio. Entonces, cuando tenemos una mente determinada o firme, consideramos nuestras circunstancias como oportunidades dadas por Dios para el avance del Evangelio y nos regocijamos por lo que Dios va a hacer en lugar de quejarnos por lo que Dios no hizo. Entonces Pablo estaba convencido que Dios estaba en el asunto. Pablo no estaba ahí quejándose. No, sabía que Dios estaba haciendo algo. Él lo sabía. ¿Listos?
¿no? Ahora, los que son predicadores pueden usar estos 3 puntos para hacer un mensaje, una lección, una enseñanza. Las de la semana pasada también. Listos, ahora sí, ¿verdad? Ok, entonces, las cadenas de Pablo, recuerda, tres cosas las cadenas de Pablo. Primero lo llevaron ¿donde quién? Los perdidos. A los perdidos. Luego, A la corte de César. del César. Y ahora, Los creyentes. a los creyentes. Dice, las cadenas de Pablo no solo le permitieron contacto con los perdidos, sino que también dio valor a los creyentes. Porque ¿qué es lo que dice? Es lo que dice el apóstol Pablo. Dice, es cierto que algunos, dice, gracias a mis cadenas, ahora más que nunca, la mayoría de los hermanos confiados en el Señor se han atrevido a anunciar sin temor la palabra de Dios. Es decir, ayudó a los hermanos también, les dio valor a los creyentes, los animó. Y claro, cuando pueden ver a un gran siervo de Dios como el apóstol Pablo experimentando lo que está experimentando, escribiéndole como le está escribiendo, lo menos que puede sentir es ánimo, ánimo. Ahora, dice el apóstol, escucha lo que dice el apóstol Pablo. Gracias a mis cadenas, ahora más que nunca, la mayoría de los hermanos confiados en el Señor se han atrevido a anunciar sin temor la palabra de Dios. Sin temor. Se han atrevido. Es decir, antes no se atrevían. Ahora se atreven. Sí, porque había mucha persecución. Sí, y Pablo estaba experimentando persecución. Y si él lo podía hacer, los demás hermanos lo podían hacer. Así que Dios necesita gente atrevida. Dios necesita gente atrevida. Entonces, sí, y cuando dice para mí el vivir es Cristo y morir es ganancia, es exactamente morir al. Sí. Creo que no hay otro que, indudablemente, pero que lo muestre en sus escritos y en su vida, como Pablo, está difícil. El discípulo, el precio del discipulado, que es lo que llamaríamos, ¿no? El precio del discipulado. Porque no, ser discípulo, ser cristiano, ¿verdad? Llamarse cristiano es fácil. Ser cristiano y ser discípulo de Jesús es otra cosa. ¿Verdad? Decía alguien, estaba leyendo un pensamiento ahora que decía que ser creyente cada día de la vida, cada momento, no es tan fácil como pareciera. Porque a cada momento enfrentamos diferentes situaciones que nos permiten o nos ofrecen la oportunidad de violar nuestra fe y convicciones. A cada momento. Entonces, ser cristiano 24/7 requiere consagración, negación completa a uno mismo. Ahora, dice, se han atrevido a anunciar. Anunciar significa predicar, no significa predicar, significa conversación cotidiana. En otras palabras, como dice Mateo 28:20, ¿no? Conforme van, hagan discípulos. Es decir, la mala traducción del texto no ha a nosotros impedido o favorecido, no sé cómo querramos llamarle. Porque cuando decimos ir y hacer discípulos, casi siempre lo aplicamos a los pastores y a los misioneros. Pero el mandato no es ir y hacer discípulos, a los discípulos nada más, conforme van, hagan discípulos. En otras palabras, no es una misión que voy a ir a hacer discípulos y esa va a ser la misión de hacer discípulos. No, es conforme yo vivo, ahí haciendo partes en la factoría al discípulo. Mientras vamos a acampar al discípulo. Mientras a discípulos. Y lo que está diciendo aquí es que anunciar no es irse a predicar, sino más bien una conversación cotidiana. Tocar el tema. Anunciar el evangelio.
Sí, un amigo mío me decía, no le digas, no le preguntes a una persona si es cristiana. No le preguntes a una persona si va a la iglesia. Eso inmediatamente pone las defensas. Pregúntale o dile, háblame de tu fe. Háblame de tu fe. Le puede decir, realmente yo no tengo fe. O le puede decir, cuando yo era pequeño, íbamos aquí, le abre la puerta. Pero cuando usted le dice, ¿vas a la iglesia? ¿Has leído la Biblia? Cierra la puerta, hermano. Esa es una buena oportunidad para hablar. Si ya le preguntan a uno, la puerta está abierta. El asunto es cómo le hace uno así. Y cuando tratamos de hacerle eso, es cuando le decimos a la persona, no le decimos si va a la iglesia o no. Dime algo de tu fe. Me imagino que tienes algún historial de fe. Cuéntame. No le está... Es bien, ¿cómo se dice? No crea defensas en la persona. Sí, no le está diciendo, ya me va a hablar del evangelio. No, Correcto. no. Ya quiere que vaya a su religión, ¿no? Cuéntame de tu fe. No de esa manera. No de esa manera. Ya. Que están en la calle, en el frente de las tiendas y en las casas. Ya. No era permitido. La razón nos explicaron porque los tratados oficiales siempre terminan en el juicio. Dijeron ustedes generan basura. Wow. Entonces esa es la razón que los días dan órdenes que no se permite dar tratados. Entonces lo que hicimos fue porque entramos a las tiendas, nos repartimos en grupos de dos. Y dentro de las tiendas hicimos el compartir. Y no le dijeron que no era permitido. Sí, a mí llegó enseguida Sí. en la que yo estaba y lo mismo me dijo. Ya. Por eso es que la mejor manera de hablarle de Cristo a alguien es a las personas que conocemos. A la familia y a los amigos. Porque ese amigo, si se convierte a Cristo, le va a hablar a su amigo, y el amigo a su amigo, y el amigo a su amigo. ¿Ve? Pero, hermana. Pero siempre que se hable de la palabra va a haber oposición. Me recuerdo que el año pasado que fuimos a Harvest, que hace Greg Laurie, él siempre se anuncia en los grandes billboards que están en el freeway, y esa ocasión tenía pues una foto de él con una Biblia, y lo criticaron muchísimo. Dice, ¿cómo no critican los anuncios donde están anunciando cigarros o cerveza? Dice, pero sí les molesta cuando están esos anuncios con la Biblia. Sí, sí. Y eso es bueno que les moleste porque porque la palabra representa algo superior. Y por eso les molesta. Porque rompe con todos los esquemas del mundo. Por eso les molesta. Por eso les molesta. Ya. Pero cuando hablamos uno a uno, como decía, es mejor, en vez de asumir que va o no va a la iglesia, no, cuéntame un poquito, háblame de tu fe. Ya. Tal vez quiera hablar, no quiera hablar. La mayoría de personas quieren hablar. La mayoría de personas le van a decir, cuando era pequeño íbamos a la iglesia católica, pero hoy yo iba a la iglesia cristiana, pero me aparté, y es la oportunidad de reentablar la conversación. Ok. Los críticos de Pablo, que dice el apóstol, unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Es difícil pensar que alguien se opondría a Pablo, ¿no cree? Que alguien se opondría a Pablo. Pero había creyentes en Roma haciendo precisamente eso. Ahora,
Si yo fuera miembro de una iglesia, yo estaría orgulloso que Pablo fuera mi pastor. ¿Saben que ustedes también? Los corintios no estaban orgullosos de Pablo. Los corintios ni siquiera respetaban a Pablo. Así que eso me hace sentir bien a mí. Misery Love Companies. Misery Love Companies. No, el asunto es que me pone a mí en mi lugar. Pone mis expectativas de la manera correcta. Porque el maestro de maestros, el pastor de pastores, lo llevaron a la cruz. A Pablo, imitador de Cristo, le cortaron la cabeza. ¿De dónde se me ocurre a mí? O se me puede ocurrir a mí. O a cualquier pastor. Que le van a poner pétalos de rosa en el camino. Exactamente. ¿A quién se le ocurre? Pero eso lo pone, lo hace aterrizar a uno, ¿no? Lo hace aterrizar. Pero también a la iglesia. Porque pensar que usted se esfuerza a vivir una vida lo mejor que puede delante del Señor, sin embargo, hay quienes no le va a simpatizar jamás. Pero lo bueno es que usted y yo somos llamados a amarle, pase lo que pase. ¿Verdad? Entonces, la palabra contención, que es la palabra que usa Reina Valera, es interesante. Porque la palabra contención significa hacer campaña para un cargo, conseguir que la gente lo apoye, te apoye. Entonces, uno anuncia a Cristo por contención, haciendo campaña personal. Ahora, en la iglesia cuando se levantan las divisiones, que alguien se levanta haciendo campaña. Cuidado cuando lo quieran involucrar. Cuidado. No se deje cuando le digan, ¿te diste cuenta? No me he dado cuenta, ni quiero darme cuenta de parte tuya. Digo, tenemos que tener cuidado. Porque el apóstol Pablo es claro. Él no está diciendo a los hermanos aquí todo, no, yo estoy en problemas, pero hay gente que quiere añadir más dolores a mis prisiones, levantándose en contra mía. Ya. Entonces, el objetivo de Pablo era glorificar a Cristo y hacer que la gente siguiera a Cristo. El objetivo de los críticos era promoverse a sí mismo y conseguir seguidores. Hacer su grupito, su bando. En vez de preguntar, ¿has confiado en Cristo? Preguntaban, ¿de qué lado estás? ¿Estás del lado de Pablo o de mi lado? ¿Estás con el pastor? Pablo. ¿O estás conmigo? ¿Lo sacamos? Ahora, yo he vivido eso, así que no estoy hablándoles de cosas que no he vivido. Entonces, desafortunadamente, este tipo de política religiosa todavía se ve hoy. Todavía. Sí. Pero no es un proselitismo como, llamamos proselitismo cuando andamos buscando a alguien para Cristo, ¿no? Pero es un proselitismo a mi favor para que me apoye. Sería una forma de proselitismo. Ya. Engañar gente para que lo siga. Ahora, cuando tenemos una mente determinada o firme, miramos a nuestros críticos como otra oportunidad para el avance del Evangelio. Es una oportunidad, dentro de la iglesia yo diría es una oportunidad para mostrar nuestro amor cristiano, nuestro carácter cristiano, nuestra madurez cristiana. Porque sí hay en la iglesia, usted sabe, a maestros de escuela dominical, a algunos les encanta y a otros no les encanta. Si hay 4 maestros, hay unos que quieren a este y quisieran que siempre enseñe. Y están otros que cuando viene el otro, hoy no va a estar mi maestro. Eso nos mantiene humildes. Nuestra oportunidad de mostrar nuestro carácter como cristianos. Ya. Avance del Evangelio. Dice, como un soldado fiel, el apóstol Pablo dice,
he sido puesto, he sido designado para la defensa del Evangelio. ¿Cómo pudo el apóstol regocijarse incluso frente a estas críticas tan diversas? Jesucristo. Porque sé que, gracias a las oraciones de ustedes y a la ayuda que me da el Espíritu de Jesucristo, todo esto resultará en mi liberación o mi salvación. El apóstol Pablo tenía, ya son las 8. Mira que alguien se está yendo, ya son las 8. Ahora, la palabra suministro, interesantemente, no sabía esto, entonces hermano, aquí no lo sabe, es la palabra en inglés para coro. ¿Ya? Entonces, cada vez que una ciudad griega iba a organizar un festival especial, alguien tenía que pagar por los cantantes y bailarines, suministrar. Cantar por los cantantes y bailarines. Y la donación solicitada tenía que ser generosa. Por lo que esta palabra llegó a significar proporcionar generosa y abundantemente. Ya terminamos casi. Bueno, realmente no. ¿Ustedes quieren que dejemos ahí para la próxima semana? Sí, ¿verdad? Porque si no voy a ir. No, la próxima semana hay culto misionero y la otra semana de arriba no hay estudio. Porque no. Si no le doy explicaciones, en 2 minutos lo hacemos. No, porque son las crisis de Pablo. Entonces, debido a las que ahorita, solo les voy a dar los blancos, está bueno. Debido a las cadenas de Pablo, Cristo fue conocido, que es el versículo 13, que dice, es más, se ha hecho evidente a toda la guardia del palacio y a todos los demás que estoy encadenado por causa de Cristo. A los grandes. Debido a las cadenas, Cristo fue conocido y debido a las críticas de Pablo fue predicado. Pero debido a la crisis de Pablo, Cristo fue magnificado. Ahora, esa es una palabra muy bonita. Ahora, ¿puede una persona magnificar a Cristo? Claro que sí. Cristo es Cristo. No es completo, no lo podemos hacer más grande. Nuestra alabanza no lo magnifica. Ahora, piensa en esto. ¿Las estrellas son más grandes que el telescopio? Pero ¿qué hace el telescopio? Las magnifica. Las estrellas que no se ven con el ojo, se ven con el telescopio. Porque el telescopio las magnifica. ¿Qué quiere decir eso para nosotros? Ajá, sí. Y vamos rapidito. El cuerpo de Pablo no era el suyo y su único deseo era magnificar a Cristo en su cuerpo. ¿Verdad? ¿Qué dice el apóstol Pablo? Dice, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo. ¿Por vida o por muerte? Escribiendo a los romanos les dijo, sea que vivamos o sea que muramos, somos del Señor. ¡Wow! ¡Qué vida! ¡Qué manera de vivir para Cristo! Ok, entonces hablando de lo que decía el hermano, el cuerpo del creyente debe ser un telescopio que acerque a Jesucristo a las personas. Puede magnificar a Cristo. Porque es difícil ver a Cristo, ¿no? Y la única manera de ver a Cristo es a través de nosotros. O lo hacemos chiquito o lo hacemos grande. O lo hacemos chiquito o lo hacemos grande.
conforme el no creyente ve al cristiano pasar a través de una experiencia de crisis, debe ser capaz de ver qué tan grande Cristo realmente es. Ahora, esto se lo voy a compartir porque me lo han dicho muchas veces. Hermano Serrano, yo no sé cómo ustedes le hacen con la situación de su hijo. Yo no sé cómo estaría haciendo yo. Y espero que en medio de esa crisis la gente pueda ver a Cristo en nosotros. Puede ver a Cristo en nosotros. El cuerpo del creyente es un lente que hace que Cristo pequeño se vea más grande y un Cristo distante se vea muy de cerca. Qué bonita figura. Es decir, ustedes y yo, al entrar, al salir, deben de ver a esas personas que Cristo está alejando, a través de deben ver que se acerca. Y si es un chiquito, deben ver que es un Cristo grande al que servimos. Cristo maravilloso. Ya casi terminamos. Ahora sí, ya casi terminamos. Vamos de bajada. Y confiando en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe. Digo la verdad en Cristo, no miento, mi conciencia me lo confirma en el Espíritu Santo. Me invade una gran tristeza y me embarga un continuo dolor. Desearía yo mismo ser maldecido y separado de Cristo por el bien de mis hermanos, los de mi propia raza. El extremo de Pablo, como dice, era casi irse al infierno con tal de sacar a otros del infierno. Esa era la clase de pasión y de amor que Cristo tenía por las perdidas. Sí. Oh, ahora, antes quería matarlos a todos. Sí. Entonces, la muerte no provocaba terrores para Pablo. Simplemente significaba partir. Y hay 4 significados de partir y ahí terminamos, casi. Partir. Entonces, esta palabra es utilizada por los soldados. Significaba desmontar su tienda y avanzar. Los soldados están ahí acampando, ¿verdad? Cuando partir quiere decir, ok, levantando tienda y vamos, adelante. Significaba también, la usaban también, ¿quiénes? Los marineros. Significaba soltar el barco y zarpar. En otras palabras, para San Pablo, morir o partir significaba levantar la tienda. Y él habla de la tienda, ¿recuerdan? Esta tienda de campaña. Él habla de eso. Y luego era como soltar, estar atado, porque la muerte, el cuerpo es como atarlo a uno, ¿no? Está atado, el cuerpo no tiene atados, pero es soltarlo. El número 3 era el término político, describía la liberación de un prisionero. Y también, finalmente, era el pueblo de Dios. Está en cautiverio debido a las limitaciones del cuerpo y las tentaciones de la carne, pero la muerte los libera. Interesantemente que la consecuencia final del pecado, que es la muerte física, se convierte en la liberación nuestra, porque ahora estamos libres de la carne. Finalmente, una palabra utilizada por los agricultores significaba desuncir los bueyes. Ahora, yo me crié, mi papá era boyaba, ¿se dice boyaba? Así hacíamos nosotros, así que así lo digo. Porque se uncían, ¿verdad? Se uncían los bueyes y la idea de partir es quitarle el yugo a los bueyes. Están libres. Esa es la idea de partir. Entonces, cuando nosotros partimos, se nos quitó el yugo temporal de la carne. En el caso de Pablo, Cristo era su vida. Y se dice que para la persona lo que le atrae, eso es su vida. ¿Sí me explicó? Si a nosotros nos atrae el dinero, para eso vivimos, para buscar acumular dinero. Si nos gusta la fama, el reconocimiento, queremos que nos reconozcan siempre. Esa es nuestra vida. Para San Pablo, Cristo era su vida. Para mí, el vivir es Cristo. Ok. Cristo lo entusiasmó e hizo que su vida valiera la pena. Ok.
Qué entusiasmo. Vivía feliz Pablo. Cristo era su todo. Ahora, entonces, la pregunta es, si usted pudiera completar, llenar esos espacios, ¿qué escribiría ahí? ¿Qué escribiría ahí? Porque para mí el vivir es y el morir es. Ojalá que fuera Cristo, pero yo no sé si es Cristo. Si es Cristo, estamos como debemos de estar. Si no es Cristo, necesitamos arrepentirnos y buscar a Cristo de corazón. Ya. Aquí están unas preguntitas importantes. ¿Qué clase de cadena ha usado Dios en su vida? Para nosotros, la enfermedad de nuestro hijo. Definitivamente. Mi esposa y yo no podemos levantarnos y decir, vamos a ir para allá mañana. Ni siquiera podemos decir el sábado de la mañana, vamos a ir a desayunar juntos. No podemos. Para salir una semana de vacaciones hay que mover cantidad de piezas para poder salir una semana. Cadenas para nosotros. Que las hemos aceptado con mucho gusto. ¿Cómo puede ser magnificado Cristo a través de una crisis en su vida? Algunas personas que vienen en crisis a su vida se van de la iglesia, se apartan del Señor. Por eso decía, en los momentos de crisis es cuando Cristo se puede magnificar en nuestra vida y la gente que no conoce a Cristo puede ver cómo nosotros respondemos a ellas. ¿Cómo tu respuesta a la pregunta anterior cambia tu actitud acerca de las malas cosas que te suceden? ¿De qué manera están esclavizados los cristianos mientras viven en la tierra? ¿Cómo va a liberar la muerte? Y la última es, ¿cómo puede cada uno de nosotros ser un pionero para Cristo? Vi que la hermana se llevó las preguntas, le tomó una foto y se la llevó. Es manera de tomar notas rapidito. Sí, bueno, porque usted las puede aplicar a su lección. Las puede aplicar a su lección. ¿Alguna pregunta, algún comentario? ¿Ve que sí aceleramos? Porque ahora hasta el otro año. Ya, ahora póngase de pie, hermanos, vamos a orar. Porque el próximo miércoles es misionero y el último miércoles no hay servicio. Vamos a orar. Eterno Dios, en esta noche te damos gracias. Gracias por la vida de tu siervo, el apóstol Pablo, Señor. Gracias porque su ejemplo, oh Dios, su pasión por ti, su amor por ti, aún en los momentos de mayor crisis, en la experiencia más difícil de su vida, nos recuerda que tú eras el centro de su vida para él. Y que lo que viniera, si eso te glorificaba y llevaba el evangelio a otros, valía la pena y estaba dispuesto a hacerlo. Señor, ayúdanos. Ayúdanos, Señor. Este mundo hoy necesita gente con el compromiso que tenía el apóstol Pablo. Gente dispuesta a morir, pero más que todo vivir para Cristo. Gracias, Señor, en esta hora. Bendice la iglesia. Ayúdanos a ser una iglesia de poder, que proclama, que ora, que discipula, que se ensancha y que se relaciona saludablemente como iglesia cristiana. Bendícenos el resto de la semana. Prepara nuestras mentes y corazones, oh Dios, para lo que continúa y que tenemos que hacer en nuestras labores del resto de la semana. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Algo que leí también ahora es que es más fácil morir para Cristo que vivir cada día para Cristo. Más fácil morir por Cristo que vivir toda una vida dedicada a servicio de Cristo. Dios me lo bendiga, hermano.